Bienvenidos a Bajo Rasante, un programa sobre el mundo inmobiliario y sobre las distintas personas que se dedican a hacer de los lugares que habitamos lo que realmente son. Somos Juan y Rafael y empezamos. Desde hace unos años, ya seas un diseñador de interiores de una oficina de Londres o un analista de un fondo de inversión alemán, existe una serie de palabras como BREEAM, LEED o WELL que sin duda se han vuelto recurrentes en tu día a día. Estas tratan sobre sostenibilidad. Y es que la sostenibilidad y el bienestar, y sobre todo los distintos sellos creados para certificar su consecución en bienes inmuebles, se han convertido en una de las grandes modas del sector inmobiliario, dando lugar a múltiples líneas de negocio. No obstante, al ser un negocio, una duda recurrente es hasta qué punto estas certificaciones y otras metas como Passive House o huella de carbono cero son de verdad eficaces y no pretextos buenistas para vender la bondad de los agentes inversores. En la actualidad, en la prensa no dejan de salir noticias identificando los sesgos y carestías de las ciudades y los edificios que contienen. Ya no solo a un nivel de respeto al medio ambiente, sino mucho más amplio. ¿Son estas diseñadas para empresas o para trabajadores? ¿Es cierto que existe predisposición para diseñar para hombres y no para mujeres? Sin duda, existe un amplio campo de temas por certificar en nuestros edificios y ciudades, y sin duda va a haber muchos más sellos al margen de los que ya hemos mencionado. Las nuevas necesidades, así como dónde acaba el compromiso social y dónde empieza el oportunismo, son temas que trataremos hoy con Ana Blasco, directora de proyectos en su firma Vireo Arquitectura, además de una de las mayores expertas en España sobre certificaciones sostenibles. Más de 20 años de experiencia y 15 gestionando su propia firma. Es, además, una pionera en la acreditación de BREEAM y de WELL. Ana cree firmemente en su trabajo y por eso creemos que ella mejor que nadie puede romper una lanza por estas certificaciones. Igualmente hablamos con Josep Mateu, que es amigo de Bajo Rasante y consultor especializado en sostenibilidad. Él podrá mantener una conversación un poco más de nicho con Ana, allá donde nosotros no podamos llegar por ser herejes en el tema de sostenibilidad. Y bueno, ya sin más, ¿qué tal te encuentras, Ana? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás, Josep? Yo perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues yo creo que antes de nada, como preámbulo, yo creo que sería interesante que nos contaras cuándo decidiste dar el paso al mundo de la arquitectura sostenible. A ver, el salto como tal, digamos que fueron como saltitos, ¿no? Yo soy arquitecto desde el 2001, empecé trabajando en un estudio de arquitectura pequeño, pues trabajábamos en zonas de la sierra, etcétera, y me empecé a meter cada vez más en rehabilitación. A raíz de la rehabilitación, de ver, bueno, pues cómo estaban construidos los edificios y cómo se deberían construir, pues empecé a meterme más en todo este tema, haciendo pues los cursos, los típicos de arquitectura bioclimática, cosas así, ¿no? Entonces, cuando llegó la crisis que los que nos dedicábamos a rehabilitación la padecimos un poco más tarde, pues alguien me comentó que estaba trabajando con BREEAM, con LEED, con una serie de certificados que estaban empezando a arrancar y visto lo que venía, pues me metí de lleno. Y la verdad es que cada vez me gustó más porque sí que es verdad que veía sentido en lo que estaba, en lo que me decían, en lo que evaluaban todos estos sellos. Y a partir de ahí, pues cada vez fue menos arquitectura, que es mi pasión, pero bueno, ya de otra manera, y más sostenibilidad. ¿Y lo echas de menos o crees que es compatible o que de algún modo sigues conservando la vertiente esta creativa de la arquitectura? Bueno, la vertiente creativa de la arquitectura yo creo que la tenemos todos los que nos gusta, los que somos vocacionales en cualquier ramo de las artes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, tal y como está ahora el mundo de la arquitectura, yo creo que es mucho más interesante la sostenibilidad. Ahora mismo el mundo de la arquitectura está mucho más encorsetado, a no ser que seas una de las figuras, que también cada vez hay menos. Bueno, pues es otra manera de hacer arquitectura. Igual de importante, menos creativa, pero bueno, igual de importante. Uh-huh. Y bueno, ya para acabar un poco el capítulo de las presentaciones, pues ¿cuál fue el impulso o qué fue lo que te motivó para formar Vireo, que es tu estudio? Pues en ese impasse empezaba la crisis más gorda para los que nos dedicábamos a la rehabilitación. Yo trabajaba con otro arquitecto en todos estos temas de rehabilitación y bueno, nos empezamos a separar un poco, se empezaron a separar nuestros caminos porque él estaba más centrado en la arquitectura y yo más centrada en inquietudes de que algo no funcionaba bien en todas las obras que hacíamos, ¿no? A él no le interesaba, a mí me interesaba más, entonces
Nos separamos y con Alberto, mi marido y mi socio, fundamos Vireo. Como curiosidad, Vireo es un pájaro que hay en Estados Unidos, que es nuestro logo. Y a partir de ahí, pues en el 2014, ya Vireo al 100% y enfocándolo cada vez más a la sostenibilidad. Estos 3 últimos años, pues prácticamente todo sostenibilidad, aunque yo llevo con certificados desde hace más de 10 años. Uh-huh. Vale, nosotros ahora en este bloque o en la parte que viene de la entrevista habíamos previsto lo que parecía un examen, que era ir hablando de distintos certificados y de un modo un poco, pues casi de A, B, C. Yo creo que es más interesante, ya que está Josep aquí, que es su día a día también de trabajo, pues que tú, Josep, vayas preguntando o vayas planteando qué te parecen los certificados y ir un poco a introducirlos de cara a gente que igual los conoce de oídas, como es mi caso, pero que igual no está tan familiarizada con ellos, en plan con BREEAM, con LEED, con todos. Sí, a ver, básicamente ahora en España, voy a hablar básicamente de España porque es lo que nos afecta. A nivel de certificaciones, la que se está llevando más es BREEAM, que es una certificación británica. Luego estamos bastante con LEED, que es la versión americana. Luego tenemos WELL, que es una certificación de sostenibilidad que está más enfocada a lo que es el bienestar. Y después, como menos conocidas, aunque es una redundancia, pero la española, que es verde, que al final no deja de ser una adaptación de LEED. Y luego estaría DGNB, que es la alemana, que Ana, corrígeme si me equivoco, pero se utiliza mucho menos también por el tema de que no está adaptada a la normativa española. Al final es un estándar con unos criterios alemanes basados en el requerimiento de la norma alemana. No sé si ahora mismo BREEAM es la que está más en auge, ¿verdad? Es la que sería más demandada por el mercado. En España sí, quizás tiene muchos puntos a su favor. Personalmente a mí, bueno, pues es la que más me gusta, pero bueno, sí que es verdad que tocamos todas porque yo creo que la sostenibilidad es importante tocar todos los diferentes sistemas, ¿no? BREEAM es la más antigua. Se fundó en 1920, los años 20, como una respuesta para buscar materiales más económicos, para construir mejor, justo después de la guerra, ¿no? Y además, aparte de ser la primera, ya digo, desde 1920, lo que tiene es un componente muy fuerte de investigación. BIARI, que es el grupo inglés, tiene laboratorios, ensaya todos los nuevos sistemas para que sean más sostenibles. Entonces, a mí, personalmente, me parece quizás la más interesante en ese campo, ¿no? Luego ya viene el LEED, que evidentemente es americana, que tiene un alcance muy grande para todas las multinacionales, pero que, bueno, que no ha sido adaptada a nuestra normativa, BREEAM sí. Y luego, como dice Josep, está Verde y la alemana, que ahora mismo están en un proceso un poco de fusión para arrancar con un sello. Pero bueno, yo la verdad es que ahí es donde me cogéis un poco más verde, si se puede decir, ¿no? Porque no... Verde al final lo que es la adaptación de LEED a España, porque la propia guía es prácticamente sigue los criterios de la propia LEED, adaptada a su normativa. Lo que pasa que para mí el sistema de verde de certificación es muy casero. O sea, tiene un punto donde no le veo la importancia o igual el reconocimiento que pueden tener BREEAM y LEED. ¿Casero a qué te refieres? ¿Con un ejemplo? Sí, quizás una tontería, pero por ejemplo el esquema de puntuación, las hojas, me parece muy obvio también. O sea, las otras tienes el bueno, muy bueno, excelente, outstanding. Igual hay un tema de marketing mejor trabajado para las otras, pero bueno, eso sería como un ejemplo de varios. Y de GNB tiene este problema al no estar adaptada. Claro. Transportarla y aplicarla en un edificio en España, imagínate en el sur, en Andalucía, hay muchos criterios a nivel energético que no puedes aplicar, entonces tiene menos cabida también en el mercado porque tendrás una valoración peor o mucho más cara y difícil de conseguir que otro estándar que esté adaptado. Claro, quizás es el problema que tiene LEED, que LEED sí que es muy fuerte a efectos de marketing y a efectos, ya digo, todas las multinacionales apuestan por LEED. Si te vas al mercado asiático siempre vas a tener LEED, pero no está adaptado, con lo que si te hablas de distancias, que BREEAM te establece una distancia como local de 30 kilómetros, pues claro, LEED te establece de 800. Casi te sales de España para buscar cualquier material, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que BREEAM ha hecho un esfuerzo muy grande por adaptarlo a la normativa española, al idioma español, y todo eso, pues yo creo que a efectos del mundo de la construcción, pues se agradece. Oye, y haciendo un símil un poco tonto que se me acaba de ocurrir, ¿tú crees que puede pasar como con 20 y Facebook, que al final el verde acaba desapareciendo gracias al trabajo que están haciendo las de fuera por adaptarse a la normativa española? O sea, ¿crees que merece la pena seguir las que son locales de los países europeos o que tarde o temprano acabarán siendo anecdóticas?
Claro, es que el tema de seguir o no las locales, al final esto es una respuesta a una demanda del mercado. Si una certificación local está menos valorada y el mercado la acepta menos y al final las empresas que construyen cada vez son más fondos multinacionales, etcétera, acabará desapareciendo, pero simplemente por un tema de oferta-demanda. No sé si sería el mismo ejemplo que 20 o Facebook o nada de esto, pero al final yo creo que es eso, es oferta-demanda. Igual tú decías que están, justo Ana, uniendo Sí, DGNB y Verde. sí. Yo eso lo desconocía. A mí me hacía gracia porque, claro, yo que soy de otra generación, me da más la sensación, vosotros no, no lo habréis vivido, la diferencia entre cuando las cintas de vídeo eran VHS o beta, ¿no? Estaban las dos en la rampa de salida y, sin embargo, una de los dos sistemas se hundió, ¿no? En este caso yo creo que el tiro muy fuerte es el que ha hecho Josep. Son las multinacionales, son los fondos de inversión, es tener un nombre como en este caso Brian o como Lead, que está reconocido de manera internacional. Verde al final lo conocen en España, sí que es verdad que la administración pública lo está intentando solicitar en los concursos, pero al final es muy poco conocido y fuera de España no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, quizás por eso buscan esa alianza que están buscando con el sello alemán y que a mí me consta porque ya en asambleas de hace un año ya se planteaba, o justo 2 años antes de la pandemia, sí se planteaban unirse, pero bueno, siempre hay una pequeña lucha de quién pierde su identidad, ¿no? Y en este caso, claro, Verde es muy reciente, Sí. Estamos hablando, creo que son del 2009 o 2010, y claro, bueno, pues es una pelea bastante desigual, ¿no? Pero Verde, por ejemplo, sí que ha hecho un esfuerzo muy grande en adaptarse. Verde tiene una adaptación casi constante, cambia, hace enmiendas, comentarios. O sea, es una certificación Sí. muy activa en ese sentido. Que para mí eso es una crítica de cara a las otras. Sí. Bueno, ellos también comentan que es una generación posterior, o sea, que es una generación más avanzada de Brian y Lead que evalúan otra serie de puntos o de otra manera diferente. Pero bueno, al final yo creo que lo que tienen de ventaja frente a Verde o frente al sello alemán, cualquiera de las otras dos, es que son muy transparentes, son muy fáciles de seguir. El lenguaje que te presentan es muy sencillo, no hablan tanto de como Verde de impactos ambientales, sino de algo muy claro y muy conciso, se apoyan mucho en la construcción, en lo que es el trabajo puro y duro de la construcción, no tanto en diseño, en ingenierías, que también. Y yo creo que eso es el punto a su favor que tienen. Lo que pase con Verde, bueno, pues está por ver, ¿no? A efectos de fortaleza, ahora mismo está mucho más fuerte Brian fuera de España, ¿no? A Europa lo domina Brian totalmente. Todas las que hemos hablado hasta ahora son relativas a sostenibilidad. Y hay otra que nosotros lo vemos en nuestro día a día en el trabajo, que es WELL, que es relativa a bienestar, si no me equivoco, en los lugares de trabajo. ¿Tú es eso? Bueno, no son en los lugares de trabajo, al final es en los interiores de distintos ámbitos. No diferencia, o sea, luego tú aplicas en función del uso que tengas. Pero sí, al final se basa en el bienestar, en salud, calidad del aire, tiene muchísimas categorías, la luz natural, tienen muchísimas más categorías que el resto. El bienestar del ocupante puro y duro, ¿no? Que no tengas una situación sedentaria, que puedas mover, que cuando levantes la vista no veas un entorno agresivo, sino que veas un cuadro verde, o que puedas desconectar y que esa parte que al final tenemos los usuarios, que es estar sobre todo dentro de nuestro espacio de trabajo y dentro de nuestro espacio de vida, pues sea mucho más agradable, ¿no? Sea más sano. ¿Y os parece que es objetivamente tan cuantificable como, por ejemplo, los aspectos relativos al medio ambiente, o que también tiene un poco de, pues algo de una entelequia de hablar de, pues yo qué sé, lo que dices, de colores, de tranquilidad? ¿O hasta qué punto creéis que esto es de verdad algo cierto y que tiene un sentido real? Yo te diría, yo personalmente creo que sí, porque además cuando tú estás en un espacio que tiene ciertos criterios que luego Well recoge perfectamente, te das cuenta. O sea, por ejemplo, es que el otro día, esto justo lo estábamos comentando, un lavamanos con una superficie concreta, unas distancias concretas, un volumen de agua concreto. O sea, tú te das cuenta de que es mucho mejor que otro que no cumpla estas características. Que tengas la opción de que en tu oficina te pongan fruta, por ejemplo, y no te vayas a unos procesados. Unas sillas ergonómicas, unas mesas regulables, acceso a unas vistas al exterior. Esto, al final, por mucho que es verdad que igual es difícil de cuantificar, sí que realmente tiene un impacto, al menos yo opino que tiene un impacto cuando estás trabajando en un sitio o es dentro de un sitio, aunque no sea en ámbito de trabajo, que tiene estas características, se nota. La cuantificación entiendo que viene en base a la experiencia. O sea, al final es una cuantificación relativa.
Bueno, yo creo que ha hecho un esfuerzo por medir cosas difícilmente medibles. Han puesto partes muy físicas como esa. Me hace gracia porque ahora yo cuando voy a cualquier sitio a lavarme las manos me doy cuenta de si me choco con el lavabo o no, o si soy capaz de lavarme las manos sin tocar nada de lo de alrededor, que quizás es algo que nos ha quedado un poco ahí clavado en la pandemia. Y luego tiene mucha parte de bienestar, incluso de que, pues yo qué sé, en el caso de empresas, pues que la empresa te subvencione un gimnasio, o te subvencione un tratamiento mental si lo necesitas, o puedas, no sé, la verdad es que yo creo que ha hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que está costando que arranque, pero es el futuro, y sobre todo es el futuro para muchísimas empresas. Yo estoy convencida que Well es una certificación que no es de sostenibilidad, como has dicho, pero que va a ser muy necesaria, ¿no? Cada vez le damos más importancia a cómo estamos en cualquier sitio, en cualquier espacio cerrado. Que igual es precisamente por eso que está menos implantada o tiene menos arranque, porque no tiene una repercusión económica directa, más que el bienestar al final. Pues sí, el confort de los trabajadores puede hacer que produzcan más, tiene ciertos puntos, pero son realmente muy difíciles de cuantificar. Entonces, lo que es el propietario, el promotor, el fondo, quien sea, probablemente no vea una relación directa entre aplicar una certificación WELL o aplicar un BREEAM, que realmente tiene unos ahorros, un desempeño mejor, tiene un edificio que se vende más caro. También en un punto yo creo que ahí está la diferencia entre el arranque rápido o no de la certificación. Bueno, una vez dicho esto, una cosa que has mencionado antes, Ana, es hasta qué punto son los fondos de inversión o los promotores o los distintos agentes inmobiliarios importantes en que se decante el mercado, por ejemplo, por una certificación y no por otra. Entonces, ayer preparando la entrevista con Josep, hablábamos de una cosa que me hizo mucha gracia, que es el concepto greenwashing. Bueno, ¿qué es greenwashing, Josep? Es un poco... Se explica un poco solo, pero... En resumen, greenwashing es darle a algo una apariencia o una realidad, pero al fin y al cabo es una apariencia porque es lo que estás vendiendo, de que es un producto muy bueno, muy verde, muy sostenible, para que se pueda vender mejor, pero luego en realidad tú no estás teniendo en cuenta criterios igual más importantes. Tú puedes hacer un edificio, por ejemplo, hablo de LEED, que tenga un desempeño energético maravilloso, unas placas fotovoltaicas estupendas, pero no tienes en cuenta nada sobre los materiales, sus componentes, la emisión de componentes orgánicos volátiles o, por ejemplo, la biodiversidad del medio ambiente. Entonces tú puedes tener un LEED buenísimo sin tener en cuenta otros criterios. ¿Será eso greenwashing? Bueno, que cada uno juzgue. En mi opinión, sí. ¿Cuánto hay de eso y cuánto hay de verdadera convicción, crees tú? A ver, desde una persona que tiene verdadera convicción, que somos aquí, yo creo que los dos, Josep y yo, hay mucho de greenwashing, ¿no? Sobre todo a partir de este último año realmente hay un verdadero, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay muchas razones que hacen que pensemos que sí, que lo que se está produciendo en muchas ocasiones es un greenwashing, ¿no? Yo soy un poco crítica al respecto. Yo he trabajado con empresas y con promotores que arrancaron con esto casi cuando yo, que realmente creían en esto y que siguen creyendo en esto, con lo que, bueno, es un gusto trabajar con ellos. Y otros que sobre todo estamos teniendo en el último año muy en esa línea de hay una serie de fondos de inversión, hay una serie de dinero en Europa que va a ir siempre unido al concepto verde y está provocando mucho de, bueno, pues yo quiero un certificado cualquiera, el más bajo, el que más barato me salga, ¿no? Yo creo que hay que ver el lado bueno, y el lado bueno es que al final, poco a poco, es sostenible. Por las razones que sean, algo mejora. A lo mejor solamente mejora la eficiencia energética y no mejora el entorno porque no cuida la biodiversidad. Pero bueno, supone una reducción de consumo energético, ¿no? Aunque sean las malas, aunque sean las duras, pero poco a poco se van dando pequeños pasos hasta que seamos todos más conscientes de que esto es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Qué hay que pasar por esto? Bueno, pues es como pasar por, voy a decir algo que igual no es políticamente correcto, pero es como pasar por las cuotas, ¿no? Pues al final tienes una cuota de trabajo X, pues bueno, pues esto es igual, ¿no? Vale, por las razones que sean, discutibles o no, se consigue más sostenible la construcción. Bueno, pues vale, vamos a jugar todos a ello, ¿no? Claro que al final también en un punto es verdad lo que dices, Ana, que entre cero impacto, o sea, cero
medidas o que aporten aunque sea una, al final es verdad que genera un cambio. Entonces es positivo. Pues esa que... A mí me da un poco más de rabia siempre cuando te viene un cliente y te dice, no, quiero un sello tal, pero no quiero poner placas fotovoltaicas. Claro. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en comparación de otras medidas que son muchísimo más baratas y dan una puntuación igual mayor, pues esta le sale cara. Ahí es como que siempre tengo el conflicto. Igual tengo una anécdota muy buena, que esto es interesante. Del otro día, trabajando en un proyecto, estábamos hablando con el cliente, creo que no te lo he contado, y era una empresa muy importante de un sector X en Europa. Y justo estábamos tratando los niveles de certificación que se podían optar, etc. Y el cliente nos dijo directamente, el cliente, quien paga: yo quiero que me propongáis un outstanding de BREEAM. No quiero quedarme en excelente. Porque mi empresa tiene la responsabilidad y el poder de cambiar el sector. Y me da igual lo que me cueste el edificio, que me cueste un 10, un 20, un 50% más, pero quiero ser un referente en el sector y quiero empujar el mercado que busque esto. Y estaba en la reunión con la lagrimita cayendo, porque pensaba, ojalá todo el mundo fuese así. Pues yo me voy al otro extremo. Yo tengo un cliente, tenemos un cliente muy pequeño. Es un chico que se está haciendo una casa con su novia. Y se la está casi construyendo él. O sea, él está haciendo todo lo que es las contrataciones, paso a paso. Y quiere un excepcional. No hemos podido llegar a un excepcional porque, claro, en un pueblo perdido de la Comunidad Valenciana es difícil. Pero está ahí, está con un excelente, le está costando mucho. Llevamos ya 2 años trabajando y él quiere un excelente. Y es, pues, chaval de 30 y pocos años, que bueno, está poniendo ahí todos sus ahorros y su ilusión y quiere un excelente, ¿no? O sea que... Igual bueno, contextualicemos lo difícil que es un excelente en estas mucho, certificaciones. mucho. No es tarea fácil realmente, y ya un outstanding ni decir. Claro, o sea que... Pero también, por ejemplo, ¿no crees que está muy mal que solo por la ubicación ya no puedas optar a un nivel más alto? O sea, ¿no deberían compensarlo como para que no fuese un limitante? Porque al final la ubicación la eliges entre comillas. O sea, no todo el mundo tiene dinero para comprarse una parcela en el centro de Madrid. Claro, quizás el problema de todos estos sellos es que intentas meter en un cajón absolutamente todo, ¿no? O sea, no es tan fácil establecer casos concretos para ir poniendo excepciones. Entonces, ¿qué buscas? Pues evidentemente buscas construir en sitios urbanizados, en sitios donde ya hay más cosas construidas, en sitios donde la persona no vaya a tener que utilizar el coche. Este caso, bueno, pues, o cualquier otro. Yo me quiero hacer una casa en mi pueblo de toda la vida donde llega un autobús al día, uno por la mañana y uno por la noche, y quiero esa casa y la hago con todo el cariño del mundo y muy sostenible. Pero claro, toda esa parte de estar en una zona donde haya servicios, donde no tengas que coger el coche, pues se pierde, ¿no? Quizás cualquier tipo de sello tendría que sacar ese tipo de excepciones. Claro. Porque, claro, no vas a valorar igual una promoción de 150 viviendas aquí en Madrid Norte que una persona que está haciendo su casita en el pueblo de toda la vida. Eso es un fallo que, bueno, no sé si algún día se llegará a resolver, ¿no? Pero bueno. Y bueno, luego hay un tema que yo creo que lo hemos bordeado constantemente a raíz de lo del greenwashing, y es que en el fondo el beneficio económico es evidente en muchos de los apartados que se valoran. Entonces, más allá de que la concienciación venga por un tema de credo, yo entiendo que tiene que venir por un tema de verle un beneficio directamente económico. Tú tienes una cartera de, suponga, es un caso teórico, pero 10 edificios en el centro de Madrid, antiguos, y quizás comercialmente es muy difícil pasarlos a un nivel excelente, ya por lo que decimos, ¿no? La naturaleza de lo que hay que conservar, lo que ya existe. Pero tienes 10 edificios, es decir, ahí hay un tema de volumen aplicado. Puedes permitirte invertir en determinados sistemas más eficientes y todo eso va a tener una repercusión en todas las facturas de cómo vas a gestionar esto. Y esto, bueno, pues es indudablemente un punto a favor de estos certificados. ¿No creéis que existiría en un momento, no digo una escisión per se de certificados, pero una especie como de distinción muy, muy clara en lo que es una repercusión económica, en lo que son unos criterios más sociales y que casi se puedan empezar a seleccionar criterios que sí que emplear y otros no, más allá de la... O sea, es decir, que el mercado adquiera la sensibilidad para mirar más allá del sello final y ir al apartados muy, muy, muy concretos. Eso sería muy interesante si no tuvieses que tener un análisis objetivo. O sea, efectivamente, al final, si te estoy entendiendo la pregunta,
no siempre buscas todo ese componente social o todo ese, pues bueno, está bien ubicado, tienes transporte y tal, sino más bien mi edificio es mucho mejor, se comporta mucho mejor, es mucho más económico mantenerlo, es mucho más económico vivir en él y encima me va a rentar mucho tanto si lo alquilo como si lo vendo. Entiendo que esa es por donde estás preguntando. A mí me parece difícil la decisión porque al final necesitas evaluar el edificio de una manera completa. Si te quedas solo en un tema económico puro y duro de ahorro energético, tienes Passive House, ¿no? Que no hemos hablado de ellos porque no es un certificado de sostenibilidad, es un certificado energético. Tú haces un edificio, es passive, oye, te consume nada, como un mecherito, nada. Pero claro, si buscas en la sostenibilidad un concepto más amplio, tienes que incluir toda la salud y bienestar, tienes incluso que incluir todo lo que contamina la constructora durante la ejecución, que para mí es fundamental, y Josep y yo lo hemos hablado muchas veces, es quizás de lo más importante, y no dejarte cosas atrás. A lo mejor de repente sale otro sello, pues no lo sé. Bueno, yo lo concebía como un tema de que se pueda llegar a envilecer el sello por presión vale. de que precisamente eso, de que en un momento dado determinados altos grados como excelente y outstanding se ve que son inabarcables y precisamente se pierda el interés en ellos en determinado tipo de edificios. Por eso el ejemplo del centro de Madrid, digo, un sitio donde en muchos edificios es difícil que de rehabilitación consigan. Pues tiene sentido lo que estás diciendo, pero está pasando al revés. Lo que pasa es que esto va demasiado rápido y no sé lo que pasará a lo mejor si tenemos esta misma conversación dentro de un año. Pero ahora mismo lo que está pasando, lo que estamos viendo es que se empezó con edificios que eran buenos, en la calificación BREEAM, bueno, en LEED podemos hablar de plata, vale. Un poco después ya empezaron a decir que bueno, que con esa calificación no era suficiente, que querían más. Entonces se ha ido escalando, incluso ahora mismo naves logísticas ya están pidiendo el excelente. Y dices tú, bueno, es una nave logística, a lo mejor no necesitas un excelente, porque para empezar estás en un polígono que a ver cómo llegamos al excelente si no tienes servicios, ¿no? Pues están pidiendo el excelente. O sea, en ese aspecto yo no creo que ahora mismo a corto plazo pase. Si esto empieza a ser demasiada tensión o empieza a estresar mucho el proceso, sí que puede haber un movimiento de hartazgo y decir, mira, vamos a quedarnos con el bueno, vamos a vivir todos felices y vamos a tener una construcción más relajada en vez de tan estresante. Ahora mismo no. Has hablado del Passive House, que aunque no es per se un certificado, sí que quería sacarlo a la mesa en algún momento. Y era justo por lo que has mencionado. El tema de que parece que el approach alemán en ese sentido es un tema un pelín más económico, un poco más de como si fuese un motor, por hacer una analogía cultural o asociación. Y yo le veo bastante de símil a eso, a lo que he propuesto en un principio, el envilecimiento del sello. Pero luego, en el fondo, desde el punto de vista de una institución, tiene mucho sentido el Passive House. Has dicho que no conocíais muy bien el DGNB, el alemán, pero intuyo, no sé si lo has dicho, Josep, hace un momento, que pueden ir los tiros por ahí, en que quizás es una cosa un poco más de el edificio como un motor y una cuestión de rendimiento. ¿Sabes algo de eso? Para mí, DGNB es la mejor certificación que hay. Yo estoy fascinado con esta certificación porque, a diferencia del resto, te pide unos mínimos en todas las categorías para obtener unos niveles X. Entonces, no te permite jugar con las categorías como te permiten las otras. Es más estricta, además. Tiene muy en cuenta, por ejemplo, el tema de energías renovables alternativas. No te beneficia tanto la fotovoltaica, sino que de repente incluye geotermias, intercambios con océano, todas estas cosas que son sistemas muchísimo más nuevos. Pero lo mismo que hemos dicho al principio, hasta que DGNB no se adapte fuera de Alemania, que tiene un clima muy concreto, está ubicado en un sitio muy concreto, es muy difícil que salga realmente de Alemania. Genial. Bueno, una vez que hemos sobrevolado las distintas certificaciones de sostenibilidad, también un poco de WELL y sus divisiones locales, como la alemana que acabamos de comentar, yo creo que es interesante que comentemos una noticia que salió hace poco en El País precisamente y que anuncia el libro de una arquitecta bastante conocida que se llama Izaskun Chinchilla. El libro se llama La ciudad de los cuidados y en él se defiende que, por ejemplo, que las ciudades están diseñadas para hombres y no para mujeres, o para empresas y no para trabajadores.
Bueno, todo esto yo creo que es más o menos discutible, que se puede estar de acuerdo o no, pero me planteo, ¿hasta qué punto creéis que hay sobre la mesa distintos nichos o distintos ámbitos por certificar que hasta ahora no se han hecho y que se puedan explotar en el futuro, ¿no? ¿Creéis que hay espacio para que esto ocurra o creéis que esto es realista o es más puro oportunismo, no sé si económico o político? No sé, ¿qué os parece? Yo tengo una opinión, no sé, igual un poquito peculiar sobre este tema, pero por ejemplo, hablo de lo que conozco, que es Barcelona. En lo que está pasando últimamente en Barcelona es que, por ejemplo, las grandes empresas y los fondos están dedicando a comprar edificios enteros, echando a los inquilinos, las certifican con unos niveles maravillosos, sobre todo BREEAM, que es la que está más de moda. Very Good, excelente, y o sea, lo que hacen es alquilar estas viviendas a precios altísimos como alquileres temporales, de manera que están convirtiendo las ciudades en hoteles. Esto para mí es una consecuencia de este proceso que ha habido, de que lleguen los grandes fondos y busquen comprar edificios, certificarlos para tener una rentabilidad mayor, y lo que hacen es desplazar a la gente que vive en las ciudades de los centros. ¿Que la ciudad está hecha para las empresas? No estoy de acuerdo, pero las ciudades están siendo compradas por las empresas. Pero a eso, o sea, España sabemos, o siempre se dice que es un país de pequeños propietarios. Y luego el impacto que tiene, no tengo la cabeza el número exacto, pero diría que el 4 o 5% del mercado de la vivienda en realidad está controlado por estos propietarios que dices. El resto hay mucho particular. Entonces casi me sugiere que lo de Barcelona es un modelo en el que hay muchísima demanda y eso es lo que ejerce presión. Y luego en realidad un porcentaje pequeño son estas empresas, que sí que es verdad que son los que dan el golpe en la mesa y tienen mucha más visibilidad que el que miles de pequeños propietarios pues metan su piso en Airbnb y otras plataformas. Bueno, en Barcelona se ha limitado precisamente por eso, porque estábamos ahora como una ciudad full turística donde todos están metiendo en Airbnb, pero también es verdad, me ha dejado una variable muy importante y es el tema de la limitación del alquiler, que entonces lo que ha hecho es que mucho pequeño propietario decida no poner su vivienda en alquiler porque tiene que cobrar unas rentas mucho menores que años anteriores. Y empresas. Entonces, la vivienda disponible, claro, pasa a ser de fondos que al final le sacan una mayor rentabilidad que el pequeño tenedor de vivienda que vive en una casa a 1 hora de Barcelona y quiere tener realmente una rentabilidad para pagar la hipoteca y los gastos de la otra casa. Yo creo que tampoco es tan alarmante como pueda parecer en algunos artículos. O sea, yo creo que al final las ciudades las hacen las personas que viven en las ciudades, ¿no? Yo calificar una ciudad como si es de hombres o de mujeres o si es de empresas o si... A mí me cuesta, ¿no? Porque al final las ciudades están vivas, la van haciendo las mismas personas que la habitan. Por ejemplo, ahora tenemos un concepto más importante de la sostenibilidad y estamos intentando pues, que haya un espacio más grande para las bicicletas, que haya más espacio verde, cada vez caminamos más y nos movemos menos en coche, por las razones que sean, porque nos ponen impedimentos o porque tenemos una conciencia medioambiental. Bueno, yo no creo que sea una moda, yo creo que al final poco a poco se van dando pasos culturales que nos van abriendo mente, también viajamos más, lo que hace que podamos ver muchos sitios que son mucho más sostenibles que nosotros. Respecto a lo que decías tú de Barcelona, yo no sé muy bien cómo calificarlo en ese aspecto. Por ejemplo, en Madrid había zonas, todo el proceso de gentrificación que se habla, ¿no? En Madrid había zonas realmente degradadas en el centro, pero zonas, bueno, cuando mi madre era joven eran zonas que estaban muy bien, luego de repente bajaron y se pusieron en zonas muy complicadas y ahora han mejorado mucho. Lo ideal es que la gente que vive en ellas no se tenga que mover. Pero es que al final el desarrollo de la ciudad es ese, ¿no? Hay gente que prefiere vivir en el campo, hay gente que prefiere vivir en el centro de la ciudad y muchas ciudades han recuperado gracias a esos movimientos, no tanto a esas compras, porque sí que es verdad que estoy con Juan en el sentido de que al final España es un país de pequeños propietarios. Sí que hacen mucho ruido las empresas que compran un edificio, pero no son tantas. Esto que dices, Ana, lo hablamos hace unos días con Iñaki Domínguez en otra edición y iba precisamente el tema por ahí, el de la gentrificación y la conclusión, si se podría decir que en realidad más bien el discurso fue bueno, las ciudades de España muchas pegaron un crecimiento brutal a partir de la posguerra, ¿no? Todo el boom poblacional, los años 50, los 60,
Y los barrios que luego se convirtieron en los 80 y 90, como definió Rafa el otro día, en agujeros, sitios donde uno no podía entrar o no quería, eran la herencia de esos años donde se iba apelotonando la gente y lo que ahora se dice de la gentrificación en realidad es una cosa de lo más natural. Es decir, con el tiempo se van reordenando. No lo digo en un sentido justiciero, sino como va cambiando el perfil y es natural. Pero, por ejemplo, de mi época de arquitecto con rehabilitaciones, Lavapiés, que es un barrio en Madrid que es fantástico y que cada vez le gusta mucho más a la gente y que sobre el que hay muchas acusaciones de gentrificación. Nosotros hemos rehabilitado una corrala en Lavapiés hace no tanto, me estoy refiriendo a cuando estaba con este otro arquitecto, pues en el 2009, 2010, y todavía tenían aseos comunitarios. Entonces, si el proceso de gentrificación implica que puedas quitar esas infraviviendas y hacer unas viviendas mucho más dignas para la gente que vive en ellas, pues tampoco es tan malo. Todas estas cosas se ven mucho más poéticas cuando se ven desde fuera, cuando estás dentro de esas zonas en las que cuesta mucho vivir. Desde fuera todo es muy romántico, pero hay que vivir en esas zonas y hay que vivir en esas casas que son infraviviendas, que no están bien aisladas, que no tienen una buena red de saneamiento, una buena red de fontanería, ¿no? Sí, y además es una cosa que yo tengo la sensación de que se ha enquistado esa mentalidad en los planes generales de las ciudades españolas, y es una especie de proteccionismo en sentido, me refiero a edificabilidad, volumétrico, o sea, una restricción tan bestial de edificios o de zonas de la ciudad que en el fondo tienen muy poco valor por lo que hay construido, con la salvedad de elementos decatalogados y mantener ciertas cosas de tejido urbano, pero en el fondo sitios que siguen siendo muy, muy mejorables. Y sin embargo es esta premisa como de la dificultad de rehabilitar o de plantear algo muy diferente. O sea, hay en algunos barrios de por aquí, de por Madrid, pequeños edificios que se hicieron sobre la marcha por gente no profesional en los años 50, que siguen estando ahí y que son económicamente inviables. Hacerles una alternativa a día de hoy mucho más saneada, mucho más limpia, como dices, más saludable. Simplemente por el hecho de que la reposición que tienes que hacer de ese espacio a un nivel ya de planeamiento urbanístico no tienes o que bajar superficie y con el precio que tiene el suelo o lo difícil que es administrativamente es que no puedes hacer nada. Entonces están como condenadas determinadas zonas hasta que esto cambie. A colación de la entrevista a Iñaki Domínguez el otro día, pues tratamos un ejemplo que creo que es muy gráfico sobre cómo los fondos de inversión como players están cambiando la calidad de las promociones de viviendas. Y es que Iñaki decía que él no podía poner música alta en su bloque, que igual era un bloque de hace 30 o 40 años, pues porque el aislamiento acústico era malo, ¿no? Y enseguida estaba molestando a sus vecinos. Entonces yo le decía que probablemente pues, el promotor que en su día hizo su edificio pues era un promotor como los que había antes, que sería un Jesús Gil de turno. Sin juzgar en que fuera mejor o peor, porque yo creo que los tiempos eran distintos, pues no buscaban tener unos estándares de calidad particularmente buenos, sino que buscaban el máximo lucro, que igual se traducía en recortar las calidades de acústicas o de sostenibilidad, de lo que fuera, de sus promociones. Entonces, el hecho de que llegue, por ejemplo, un fondo de inversión sueco y decida hacer una promoción de viviendas en España, es que ellos de verdad sí que se toman muy en serio la imagen de marca. Y para ellos es muy importante pues, que la sostenibilidad siga unos estándares mínimos, igual que la protección contra incendios y una serie de requisitos, porque si de repente hay un problema y este problema es escala a nivel de medios, pues a ellos les puede suponer un desgaste brutal. Creo que en ese sentido los fondos buitres, por muy infames que sean, pues suponen como un salto adelante respecto a lo que se hacía en España hace 40 años. Y bueno, la siguiente pregunta que teníamos preparada es sobre algo que justo ayer hablé con Josep. Y es esta noticia que dice que la reconversión verde del real estate europeo va a costar 300.000 millones de euros al año. Y nos planteamos, ¿hasta qué punto tiene sentido hacer esta inversión en activos físicos si de verdad todavía los ámbitos de consumo o de comportamiento de la gente no han cambiado?
¿O no sería más conveniente esperar que cambie el paradigma de usuarios antes de cambiar el contenedor? No sé si me explico. Entiendo que tú te refieres qué sentido tiene reformar y rehabilitar con estos criterios aplicando unas normas tipo muy concretas que realmente no valoran lo que es la vida y el día a día de la gente. Quiere decir que ¿para qué quieres, por ejemplo, un coche que llegue a 300 kilómetros hora si no sabes conducir bien o si no sabes coger las curvas? Entonces, digo, igual primero tendría sentido invertir en que la gente supiera tener hábitos más sostenibles o en cómo lo que hablábamos, por ejemplo, de las lavadoras. Claro, sí. Pues igual la gente primero habría que apostar por educar o porque el cambio de paradigma ocurra en los individuos, y luego una vez que ya hayan dado ese paso, pues ir hacia allá y ir ya sobre seguro en lugar de gastar dinero a lo bruto. No sé. Claro, pero eso es muy complicado desde el punto donde ahora mismo estamos aplicando estos criterios de una manera muy acelerada y deprisa y corriendo sin realmente tener en cuenta lo que están suponiendo a nivel beneficio. Estamos casi que imponiendo toda esta cultura de la sostenibilidad y no hay un estudio realmente de tiempo que igual te pueda acreditar que esto tiene un impacto u otro. Además, hay mucha gente que directamente no sabe de qué le estás hablando. Por ejemplo, de las lavadoras es un ejemplo maravilloso. O sea, tú aquí rehabilitas un edificio en cualquier parte de España y les dices, mira, tenemos 12 plantas con 4 vecinos por plantas, vamos a poner una lavandería con 12 lavadoras. Pues aquí en España, a día de hoy, esto no funcionaría, pero esto funciona en Suecia, funciona en Finlandia, funciona incluso en Alemania, pero aquí no tenemos la cultura de bajar 8, 12 plantas, 4, incluso una, el que esté en el primero, para hacer la colada. ¿Qué pasa? ¿Esto a nivel sostenibilidad sería bueno? Sí, porque pondrías seguramente unas máquinas mucho más eficientes, son máquinas industriales, tendrías mucho menos consumo directamente ya solo de recursos de la propia lavadora, porque pondrías 12 en lugar de 48. Pero hasta que no haya un cambio del modelo de consumo o realmente un análisis de cuál es el modelo de consumo y lo que la gente estaría dispuesta a aceptar o no, es muy complicado realmente tenerlo en cuenta. No hay un estudio suficiente como para que esto pase a día de hoy. Falta muchísima experiencia. ¿No piensas, Josep, que la concienciación viene por la cartera? Yo creo es que decir, en el momento en que sea muy caro o la energía o determinado... Te iba a decir esto. Ahí el cambio de mentalidad viene con un barazo siempre. A base de golpes, clarísimamente. Sí. ¿Tú qué piensas, Ana? Pues yo, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo, el problema es que viene mi carácter negativo o pesimista, ¿no? No tenemos tiempo de formar a generaciones, no tenemos tiempo de educar a la gente, no tenemos tiempo para hacer nada de eso. O sea, no hace mucho, hace 2 semanas, estuve comiendo con una persona que trabaja en una ONG británica, Julie's Bicycle, que está encaminada a intentar ayudar a todas las empresas que sean más sostenibles, etc. Y 2 de las fundadoras estaban en Glasgow en todo este tema de las conferencias del cambio climático y decían que es que era deprimente, es que no tenemos tiempo para estar diciendo, bueno, es que vamos a tardar 3 generaciones en que la gente baje a poner la lavadora abajo. No es algo que tengamos arraigado y mientras tanto, ¿qué hacemos? Veo que es un tema recurrente. No hay tiempo. Sí, por ejemplo, en el suelo, ¿cómo es? Suelo Vivienda de Aragón está organizando unas viviendas. Las está certificando BREEAM, las está certificando Passive House y son para alquiler de personas con muy pocos recursos. Están dando unas viviendas que de verdad energéticamente son lo más. Y tienen el problema que tienen que educar a la gente porque, claro, llegas por la mañana, llegan pues lo que hacemos todos, abres todas las ventanas, entonces una casa pasiva, te tiras ventilándola 3 horas. Te has cargado toda la inercia de la casa pasiva. ¿Qué haces? ¿No organizas todo ese sistema porque antes hay que educar a la gente? Es que no tienes tiempo. O sea, hay que hacer las 2 cosas como sea, con podcast, sistemas audiovisuales, formación, casas mejores, que la gente aprenda como sea. A lo mejor la solución sería que en los nuevos edificios o incluso en la rehabilitación de los antiguos, oye, hubiera que poner una lavandería común. Pues posiblemente, como bien dice Juan, pues o con la cartera o con la ley o como sea, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo de si enseñar a la quieres gente. te propongo ya una sección de consejos de... Consejos de sostenibilidad. Consejos. ¿Cómo era lo de briconsejo de jardinería? No sé, Los vascos, llevamos años hablando del reciclaje y todavía hay gente que no recicla. Entonces,
¿qué más vas a enseñar a la gente, ¿no? Y a mí eso de enseñar a la gente siempre me da un poco de cosa, ¿no? Porque, bueno, tampoco nos tienen que enseñar todo, pero seguimos sin reciclar. Si seguimos sin reciclar, Sí, es como ¿qué me que estás todo contando de lavanderías comunes? Lo que supone un esfuerzo, ¿no? En general, o sea, el típico de ir a hacer... Yo entiendo que hacer la compra a granel no es fácil, pero bueno, o sea, no hace falta que hagas toda tu compra a granel. Aunque hagas un 1%, estás provocando un cambio. Es como, no sé, la gente que dice, no, es que yo pues no voy a las que distribuyen, por ejemplo, los productos de tipo el jabón, la energía, todo está a granel porque se tengo que cargar con 5 kilos. Pues señor, cómprese un carrito Pero no de la es compra. eso. No es tan complicado. que tú Luego te vas con el coche al Mercadona. Claro, tú te vas con tu bolsa porque te cobran por la bolsa que te dan en el supermercado. Entonces tú te vas con tu bolsa para coger la fruta y resulta que está todo empaquetado en plásticos. Y dices, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, ¿necesitas un cubo más grande o más cubos de basura en casa? No, es que yo prefiero tener menos cubos y mezclarlo todo. Bueno, hay una, así como anécdota, pero hay una cosa que si me veis algún día con una lata de Coca-Cola, dadme una bofetada, porque va completamente en contra de... No puedo beber una lata de Coca-Cola, o sea, agua y el acidulante, el edulcorante y lo que sea que le echen, o sea, nada en valor, meterlo en un contenedor que ha sido remover toneladas de suelo, sacar aluminio, la cantidad de energía que se hace falta para fundir el aluminio. Haz la lata, píntala, métela en un camión, tráemela y me bebo una Coca-Cola y la tiro. Y me produce tal... Es obsceno. Y no puedo, ¿no? Me produce... O sea, hace unos años, cuando vivía en Bruselas, compré un día una botella de vidrio para el zumo. Y me duró todo un año la botella y la tuve que dejar porque no me cabía en la moleta para volverme. Una. Y ahora no sé cuántos cartones a la semana debo de estar gestionando. Lo hacían nuestros abuelos, lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Llevabas tu botella de vidrio, te daban el casco y resulta que ahora pues hay veces que vamos para atrás. A raíz de lo que decías de la percepción negativa de la sociedad, es que tú puedes tener a un promotor que esté dispuesto a hacer las cosas bien y que, siguiendo el ejemplo de las lavadoras, diga, pues mira, esta nueva promoción no voy a poner espacio para incluir la lavadora en la cocina o en el secadero o donde sea, pero entonces es que probablemente el promotor 2 va a hacerte al lado unas viviendas que sí lo tienen, y si las viviendas valen lo mismo, yo creo que todos, incluyendo nosotros, probablemente serían al que tiene espacio, claro. No, tú le puedes de repente decir a tus inquilinos que les vas a regalar las lavadoras o todo el servicio de lavandería, que con lo cara que está la luz, pues igual de repente les compensa. Les vas a dar el servicio durante 2 años. O incluso podrías realmente hacerlo a nivel de payback y que tú vas a asumir ese consumo porque lo tienes diferenciado con los contadores inteligentes que tanto nos gustan y que tú vas a asumir ese gasto durante X años. Yo creo que hay que ser creativo con estas propuestas. Al final tienen cabida, pero hay que beneficiar al usuario. ¿Y crees en las subvenciones? Por ejemplo, ¿que se apoye al promotor que hace esto? ¿O crees que al final es...? No, porque al final el promotor tiene un beneficio. No entendería que se le apoyase por realmente aportar esta medida o no. O sea, yo creo que el promotor ya tiene un beneficio. El beneficio, en lugar de ser más 10, será más 9,8. No considero relevante que una administración pública tenga que ayudar a un promotor privado que tiene una cartera maravillosa. A raíz de esto, Metrobacés ha sacado hace poco un sello de promotor de vivienda sostenible que se llama Domum. No sé si lo habéis visto. Sí. ¿Y qué te parece? Bueno, o sea, me parece una buena iniciativa con poca cabida porque no tiene ningún tipo de reconocimiento a nivel de mercado, porque al final no está acreditado por ningún tercero. Es como si yo mañana te acredito que mi casa está más calentita que la tuya, pero nadie viene a chequearlo. O sea, al final sí, pues a nivel marketing venderá mucho, sacan una foto preciosa con mucho color verde y mucho árbol de fondo, pero yo no sé si esto realmente tiene un impacto porque no hay nada que te acredite o una comparativa fiable, pública, porque además no debe ser pública, que te diga que esto realmente es así. O sea, yo creo que precisamente el valor de los sellos de las certificaciones de sostenibilidad es que están acreditadas por un tercero en base a unos estudios y apoyadas por una normativa que te dice que lo que ellos te están vendiendo es la realidad del desempeño, luego de este edificio, nave logística, lo que sea. Y además no son endogámicos, quiero decir, la transversalidad que da un tercero que es capaz de contrastar y hacer el benchmark que se dice. Eso Metrobacesa no lo puede hacer. Yo creo que ahora todos necesitamos como soporte que alguien externo y totalmente objetivo valore algo, ¿no? No soy sostenible porque yo lo digo, sino soy sostenible porque hay mucho más detrás que lo avala, ¿no? En eso yo creo que lo aprendimos con todo el tema de los diésel, ¿no? De los coches que no contaminaban y de repente es que todos contaminaban, pero ellos decían que no contaminaban, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final necesitas
alguna organización, llámale un sello, llámale lo que sea, que de verdad vale que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? Y en el caso además de la construcción, que siempre es un mundo un poco más, no oscuro, ¿no? Pero cuando tú vas a comprar una casa realmente o estás metido en este mundo o no sabes lo que estás comprando, no sabes todo lo que ha habido detrás. Entonces decir que uno es sostenible porque... Bueno, ahora que dices lo del diésel y lo de oscuro, yo digo, tiene mucho sentido lo de la maniobra del cambio de opinión del diésel por un tema de seguridad nacional. Es decir, el combustible viene de fuera de Europa y si quieres provocar una poca dependencia de cierto combustible, que en el fondo es darle la llave de tu casa a otros países pues, del este o de Medio Oriente, pues hombre, pues el diésel lo necesitas, tiene su aplicación industrial y eso va a tener una reconversión mucho más lenta que quizás los particulares. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Le cortamos el grifo a los particulares? Eso es mi teoría de la conspiración, pero creo que tiene mucho sentido, vamos. Y pasa con muchas otras cosas, como por ejemplo, en mi opinión, ciertas cosas de sostenibilidad aplicadas a lo que estamos hablando hoy. Una idea que me he construido en la cabeza conforme íbamos hablando es que si está claro que ahora es el momento de bonanza de muchos certificados, es porque los usan promotores, que son agentes privados. Y probablemente si no hubiera promotores haciendo viviendas o haciendo naves logísticas, pues estos certificados nadie habría invertido para desarrollarlos. Entonces, cuando hablamos de la ciudad, que es un ente público de ayuntamientos o de quien sea, si en polémicas, por ejemplo, como lo que pasó con Madrid Central, que unos decían una cosa y otros decían la contraria, y al final no había sellos que acreditaran que había una razón absoluta o un criterio objetivo para decir este dice algo que está bien o este dice algo que está mal, porque en el fondo creo que nadie se ha puesto a desarrollarlos porque los entes públicos no pagan a estos fiscalizadores, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que las entidades públicas siempre van más retrasadas, ¿no? O sea, yo creo que es realmente lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hemos hablado al principio, Brian en UK se fundó en 1920. Yo creo que nadie hablaba ni siquiera allí de sostenibilidad, ¿no? Tampoco era tanto sostenibilidad como investigación en construcción. Ahora mismo sí que están empezando todo lo que son ayuntamientos, las comunidades, todo el levante español está pidiendo en todos los concursos también esos sellos, ¿no? Quizás sí que falta esa labor de asesoría, que se salga un poco de lo político para establecer si realmente un sistema como Madrid Central realmente aporta lo que dicen que puede aportar o hay otros sistemas que mejoran la calidad de aire en la ciudad sin ese Madrid Central. Yo no sé cuál es la solución, pero sí que yo siempre tengo la sensación de que lo político tira más que cualquier otra cosa, ¿no? Que hubiese un sello que todo eso lo evaluase, bueno, pues sería complicado porque además entraríamos otra vez en todo el tema este del greenwashing. Sí, vale, genial, quitamos los coches y nos llevamos muchos puntos, pero mantenemos las calefacciones, que quizás es de lo que más contamina en una ciudad como Madrid y que seguimos teniendo incluso calefacciones de carbón, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ya. Pero poco a poco se va enganchando el sector público, ¿no? Ahora están saliendo muchos concursos y están intentando ir de la mano de los certificados, posiblemente muchas veces sin haber estudiado antes qué es un certificado, ¿no? Entonces tienes muchas incoherencias, pero bueno, como he dicho antes, paso a paso. Bueno, yo creo que nos quedan como muchísimas preguntas por hacer y estamos muy a gusto aquí y es que creo que no vamos a acabar. Entonces creo que tiene más sentido que nos emplacemos para seguir hablando otro día y en lugar de seguir con el interrogatorio, pues igual es más interesante si tanto tú, Josep, como Ana nos contáis algunas conclusiones generales o algo que queráis que quede como corolario a esta conversación. Bueno, yo como conclusión es un poco, quizás no es, yo me dedico a esto, pero no es tanto, o sea, me gustaría que quedase también un pozo sobre que no es un sello como marca. O sea, realmente si estás a favor de la sostenibilidad, da igual que se llame Brian, LEED, WELL o que no se llame nada, ¿no? Como en el caso de Metro Bacesa, pero sí que se vaya viendo que hay algo que se está intentando hacer mejor, ¿no? Que se está intentando construir con menos residuos, que se está intentando aislar mejor las casas, que estamos intentando mejorar todas las casas que se hicieron en el boom inmobiliario, que realmente es tremendo lo mal hechas que están, pero todo, a efectos de salud del ocupante, a efectos de energía, a efectos de todo.
y que poco a poco pues se vaya sumando cosas, pero ya no solo en todo este tema. La sostenibilidad también es la contaminación lumínica. Tenemos unas ciudades, bueno, ahora con la Navidad es asombroso, que es que no vamos a ver una estrella en meses, pero ya no es solo el despilfarro energético, el de consumo, el de fabricación de todas las luces, sino también la contaminación lumínica, ¿no? La contaminación acústica. O sea, hay muchos puntos que hay que ir mejorando. Oye, si es con los sellos y los sellos ayudan, genial. Que es de otra manera, pues bienvenida sea, ¿no? Yo cuidado que voy a hacer aquí un llamamiento. Yo creo que está muy bien, o sea, todo lo que hablábamos, los sellos, la contaminación lumínica, acústica, etcétera, pero para mí hay un punto que al final la gente yo creo que no es consciente, que es que la sostenibilidad aplicada a un gran fondo, a una empresa que hace naves logísticas, tiene una repercusión X, pero nuestro consumo diario tiene una repercusión X%. O sea, no puede ser que nosotros nos llenemos la boca de me voy a comprar un Tesla maravilloso, un coche eléctrico, no tienes ni idea de cómo está hecho la batería y de dónde están traídos los materiales que vienen de cualquier país de África, infrapagados, gente que no sabes en qué condiciones trabaja, o que precisamente hables de sostenibilidad y te vayas cada mañana a Mercadona a comprarte un paquete de 4 kiwis de una marca muy conocida, la cual yo hice un estudio, y un paquete de 4 kiwis de que vienen de Nueva Zelanda generan unas emisiones solamente en transporte de 200 kilos de CO2, o sea, 50 kilos por kiwi. Entonces mi llamamiento es al consumo sostenible y a la no compra de kiwis. Y al consumo local. Al consumo local. Sí, clarísimamente, de temporada de consumo local. Eso no puede ser que todos queramos tomar nuestra tostada de aguacate los sábados por la mañana con nuestro huevo peche y nuestra salsa holandesa, cuando igual lo mejor sería que tomásemos una tostada con un jamón serrano que viene de aquí a 20 kilómetros, con un pan que está hecho en la panadería de siempre, con unos tomates cultivados a 10 metros de tu casa o incluso en tu terraza. Mañana vamos a desayunar en un sitio súper cutre, en plan después de lo que acabas dicho. De lo que Me acabas de parece decir. maravilloso. No hay huevos benedictinos ni nada. La vuelta. No hay que salmón noruego cada sábado, aguacates de Costa Rica. No puede ser. Tostadas de tomate murciano. Tostadas de tomate murciano, clarísimamente. Anchoas del Cantábrico como mucho, y ya me parece lejos. Yo voto por eso. Ayer salió una entrevista a uno de los hermanos Roca que hablaban de la cantidad de alimentos que han desaparecido, de cultivos tradicionales que han desaparecido, buscando al final el arroz, el maíz y no sé qué más, ¿no? Cuando lo rico era que hubiese productos locales, Claro. que tú te fueses a Segovia y tomases los judiones, o que te fueses a Canarias y tomases los plátanos. Y sin embargo ahora estás tomando los kiwis de Nueva Zelanda. Bueno, pues yo creo que dicho lo cual podemos ir acabando ya. No olvidéis, los que nos estáis escuchando, no olvidéis seguirnos tanto en LinkedIn como en Instagram, como en la plataforma que nos escuchéis, sea Spotify, YouTube o iVoox. Y nos vemos en la siguiente. Y hasta aquí hemos llegado. Ah, vale. No, espera. O sea, Está maravillosa. Esto. Ah, muy bien. Muy Sí. bien, Galo. Hay un cable gordo aquí que va a la SER directamente. Y está ¿Te imaginas? emitiendo. Tengo a la Cespri debajo de casa para matarme ahora. Tenemos la unidad móvil ahí abajo. Bueno, pues Oye, Está muy bien. O sea, yo teníamos muchas más cosas, pero ya me parecía que llevábamos Sí, como casi sí, una hora y estábamos digo, como- vamos a- Ya como- Pero he visto que has saltado lo de los kiwis. Es que me moría, o sea, necesitaba decirlo. Los Cespri de Nueva Zelanda, querido, que es todo el estudio. Los Cespri Gold de Nueva Lo Zelanda. sabía cuando lo has dicho. Y te haces estos. 200 kilos por bandeja de 4 kiwis. Me hice el estudio, porque mis padres comen 20 kiwis al día. Pero te pasa con todo, ¿eh? Sí, los plátanos. Fíjate.